Hubo un hombre que nació tan pobre que se iba a dormir temprano simplemente para olvidar el hambre, que creció hasta convertirse en el hombre más rico del mundo, y al que el propio presidente de los Estados Unidos terminó llamando despreciable. Su vida estuvo llena de contradicciones, amasó su fortuna con métodos despiadados, pero al final de sus días donó casi toda su riqueza, construyendo miles de bibliotecas alrededor del mundo. La gente discute hasta hoy, ¿fue un genio o un villano? ¿Una fuente de inspiración o una lección de advertencia? Bueno, déjenme contarles la historia desde el principio. Si les parece interesante, denle like, suscríbanse al canal y dejen un comentario para apoyar, que se los agradezco de corazón. La infancia de Andrew Carnegie se resume en una sola frase: pobreza absoluta de la que quema por dentro. Nació en 1865 en un pequeño pueblo de Escocia, en el seno de una familia de tejedores artesanales. Justo en esa época, la revolución industrial estalló como una bomba. Llegaron las máquinas y el oficio de tejedor de su padre desapareció de un día para otro. Sin tiempo siquiera para entender qué había pasado, toda la familia cayó al fondo de la sociedad. Su padre se quedó sin trabajo, su madre tuvo que matarse a trabajar, remendando zapatos, haciendo de todo para juntar cada centavo y mantener a la familia a flote. ¿Y hasta qué punto llegaba esa pobreza? Hubo días en que se acostaban temprano simplemente para olvidar el hambre. Un niño que crece en esas condiciones no se permite sueños color de rosa, solo tiene una certeza: sobrevivir como sea. El punto de quiebre llegó en 1868, cuando la madre de Carnegie tomó una decisión que yo llamaría jugársela a todo o nada, en el sentido más literal. Pidió dinero prestado, reunió hasta el último centavo que les quedaba y llevó a toda la familia a cruzar el océano hacia América, ese lugar que la gente llamaba la Tierra Prometida. Pero seamos honestos, en ese momento no había ninguna garantía. Partir era apostar la vida entera y el futuro también. Al llegar, la familia lo pasó incluso peor porque no conocían nada del nuevo entorno. Vivían hacinados en un cuarto diminuto en Pittsburgh. Los padres seguían buscando trabajo con dificultad y el dinero nunca alcanzaba. Así fue como Carnegie, con apenas 12 o 13 años, tuvo que dejar la escuela y salir al mundo a ganarse la vida para ayudar a su familia. Su primer trabajo fue en una fábrica textil, 12 horas al día, 6 días a la semana, por poco más de $1. Pero para Carnegie, ese primer salario no era una carga, era un orgullo. Él mismo decía que todo el dinero que ganó después no se comparaba con la alegría de ese primer sueldo, el que le permitió ayudar a los suyos. Lo que más me sorprende es que, a pesar de todo ese esfuerzo, no se quedó quieto. Terminaba el trabajo y buscaba cómo aprender más. Observaba todo lo que lo rodeaba, absorbía cada detalle y un día consiguió un nuevo empleo: mensajero de telégrafos. Parece algo sencillo, recorrer la ciudad entregando mensajes, pero ese trabajo fue un punto de inflexión. Gracias a él, Carnegie fue conociendo de vista a los dueños de negocios, empresarios y figuras influyentes de la ciudad. Era apenas un chico, pero estaba parado justo en el centro de una red de poder que nadie más notaba. Gracias a su costumbre de observar con atención y recordar el nombre y la cara de cada cliente, Carnegie fue ganándose la confianza de los grandes del mundo empresarial en Pittsburgh. Y entonces, ¡boom!, alguien muy importante puso los ojos en él: Thomas Scott, el jefe de la poderosa compañía de ferrocarriles de Pensilvania, que en ese entonces era prácticamente el gran patrón de la industria estadounidense. Imagínenselo, un muchacho criado en la miseria más absoluta, de repente parado al lado de uno de los hombres más poderosos del país, aprendiendo de primera mano cómo se maneja un negocio, cómo se hace dinero de verdad. Scott no era solo su jefe, era su mentor, casi una figura paterna. Le enseñó a Carnegie a detectar oportunidades, a leer el mercado y, lo más importante, a invertir. Fue la primera vez que Carnegie tuvo contacto con las acciones y con la idea de hacer que el dinero trabaje para ti. Suena simple, pero en esa época ese conocimiento no estaba al alcance de cualquiera. Era como tener información que el resto del mundo no tenía. Y entonces llegó la primera jugada grande. Carnegie invirtió $50 en una empresa llamada Adams Express. Parece poco, pero $50 en aquella época era una fortuna. Era un maletín total sin red de seguridad. Y lo notable es que no lo hizo por impulso, lo hizo con cabeza.
Entendía que la industria ferroviaria estaba en plena expansión, que la demanda de transporte iba a dispararse, así que apostó con toda la lógica del mundo. El resultado ganó, y ganó bien. A partir de ahí, Carnegie se lanzó a invertir como pez en el agua. Ferrocarriles, puentes, acero, todo lo que tuviera que ver con infraestructura, él entraba. Pero esperen, hay un detalle que genera cierta incomodidad. En esa época, usar información interna para invertir era perfectamente legal. ¿Cómo así? Entonces, trabajaba en la industria del telégrafo, tenía acceso anticipado a información clave e invertía a su favor. ¿Qué opinan ustedes? Eso sí, hay que reconocerlo, Carnegie no fue solo cuestión de suerte, era increíblemente hábil, sabía ahorrar hasta el último centavo. Luego usaba ese dinero para invertir, multiplicarlo y reinvertir. Un ciclo de dinero que genera más dinero y él lo dominaba a la perfección. En apenas unos años su patrimonio creció a una velocidad que a cualquier persona normal le habría dejado con la boca abierta. Para cuando tenía poco más de 30 años, ya se rumoreaba que Carnegie era millonario, y todo esto mientras su salario oficial seguía siendo apenas unos pocos miles de dólares al año. ¿Suena absurdo? Pues eso es exactamente el poder de la inversión y de la información. Y aquí les hago una pregunta de verdad: si tuvieran una oportunidad así, ¿se atreverían a jugársela? ¿O preferirían quedarse en lo seguro con su sueldo fijo y sin sobresaltos? Mientras muchos seguían aferrados a los sectores de siempre, Carnegie vio algo que en ese momento casi nadie comprendía del todo: el acero. Y no lo vio de manera superficial, lo vio con una profundidad que pocos tenían. Durante la Guerra Civil estadounidense se dio cuenta de algo muy concreto. Los puentes de madera se incendiaban con facilidad, se deterioraban rápido y la guerra los destruía sin parar. La conclusión era obvia: el futuro tenía que ser de hierro, de acero. Suena sencillo dicho así, pero en esa época muy pocos se atrevían a pensar en esa escala. Así fue como fundó la empresa Keystone Bridge, especializada en la construcción de puentes de hierro. Pero quedarse ahí no era suficiente para alguien como Carnegie. Su verdadera mentalidad de tiburón estaba en esto: no quería depender de nadie. En lugar de comprar materiales como hacía todo el mundo, él mismo se hizo dueño de las minas, producía su propio hierro y luego construía sus propios puentes, de la A a la Z, todo bajo su control. Y eso no era todo. Una vez terminados los puentes, aprovechaba sus contactos en la industria ferroviaria para vender también los rieles, es decir, un ecosistema completamente cerrado: extracción, producción, distribución. Tres engranajes que se alimentaban entre sí y el dinero entraba a raudales. Para ser honestos, ese modelo sigue siendo de los más sólidos que existen. Las grandes corporaciones de hoy todavía lo aplican. Pero el golpe más inesperado no fue ese, sino cuando Carnegie se topó con la tecnología. Cuando el proceso Bessemer llegó al mercado, permitiendo producir acero en masa a un costo mucho menor, él se lanzó encima como si hubiera encontrado un tesoro. Sin dudar, sin vacilar, invirtió con fuerza, construyó plantas siderúrgicas a gran escala y adoptó la tecnología más avanzada de la época. Mientras sus competidores aún lo pensaban, Carnegie ya les llevaba kilómetros de ventaja, y no jugó solo. Contrató a los mejores ingenieros, a los arquitectos más talentosos y optimizó cada proceso hasta el límite. Máxima eficiencia, mínimo costo. El tipo de exigencia que de solo escucharla ya te agota. Y hay un detalle que me parece a la vez gracioso y admirable. Cuando abrió su planta siderúrgica no le puso su propio nombre, sino el de su cliente más importante, Edgar Thomson. Puede sonar como una estrategia de relaciones públicas, un poco exagerada, ¿no? Pero no, era puro cálculo. Era como decirle: lo respeto tanto que le pongo su nombre a mi fábrica, y el cliente emocionado firmó un contrato enorme. Y así fue. El primer pedido fue de 2,000 rieles de acero. Compadre, eso es psicología de alto nivel. El resultado: en apenas unos años, Carnegie se convirtió en el rey del acero. Su empresa producía tanto que para el año 200 su producción superaba la de toda Inglaterra. Cuesta creerlo, pero así fue. Una de las jugadas más sucias que Carnegie aplicó fue contra su rival Duquesne. Junto a su socio de confianza, Henry Clay Frick, corrieron el rumor de que el acero de la competencia era inconsistente, una palabra que sonaba muy técnica y científica, pero que en realidad nadie sabía bien qué significaba. Y lo brillante, o lo retorcido, según cómo se mire, es que no importaba que nadie lo entendiera.
Con que sonara amenazante era suficiente. Los clientes entraron en pánico, los pedidos cayeron en picada y Carnegie aprovechó para ofrecer precios más bajos y ahogar a su rival hasta dejarlo sin salida. ¿El desenlace? Duquesne quebró y adivinen quién lo compró a precio de remate. Carnegie, una vez más. Pero el drama de verdad no terminaba ahí. Lo que ocurría dentro de sus propias plantas siderúrgicas era aún más crudo. Carnegie era famoso por su obsesión con la productividad. Sus trabajadores operaban prácticamente todo el año. Hay registros que hablan de hasta 35 a 50 días, con apenas un día de descanso en fechas festivas. 12 horas diarias en ambientes de un calor infernal, con un nivel de peligro tal que los accidentes eran pan de cada día. En algunos periodos, la tasa de mortalidad en la industria del acero llegó a rondar el 900, una cifra que hiela la sangre, y entonces estalló el momento más oscuro de toda su historia, la huelga de Olmsted en 1822. Los trabajadores ya no aguantaban más. Producían cada vez más, pero los salarios se recortaban y las condiciones no mejoraban. Se levantaron en huelga. La respuesta de la empresa: cerraron las puertas de la planta con llave y contrataron a unos 300 agentes armados de la agencia Pinkerton para resolver el asunto. Los dos bandos se enfrentaron al borde del abismo. Miles de trabajadores bloquearon el acceso, negándose a dejar pasar a esa fuerza armada. Y entonces sonó un disparo, nadie supo quién lo había disparado primero. Pero lo que vino después fue el caos total. Balas en todas direcciones, gente cayendo al suelo. Al final de ese día de horror, decenas de muertos y heridos. La historia no lo recuerda solo como una huelga, lo llama una masacre. Lo que más me impacta es que cuando todo aquello sucedió, Carnegie no estaba. Estaba en Escocia como si el asunto no fuera con él, dejando que Frick lo manejara todo. Y después, todas las críticas cayeron sobre Frick, mientras Carnegie mantenía su imagen de buen hombre, el mismo que en público había hablado de defender los derechos de los trabajadores. Ya huele a hipocresía, ¿no? Hacia afuera hablaba de mejores salarios, mejores condiciones. Hacia adentro recortaba costos bajando sueldos, alargando jornadas y reemplazando personas con máquinas, una contradicción tan evidente que cualquiera podía verla. No es de extrañar que mucha gente en esa época lo llamara cobarde, alguien que decía una cosa y hacía exactamente la contraria. Pero hay que decirlo todo. Fue precisamente esa dureza sin concesiones la que siguió inflando su imperio. Para el año 1900, su empresa producía más acero que toda Inglaterra, una cifra que genera a la vez admiración y un escalofrío. Para principios de la década de 1900, el imperio siderúrgico de Carnegie no tenía rival. Su producción superaba a la de toda Inglaterra. El mercado estaba prácticamente en sus manos y el dinero, bueno, ni hablar. Contar esa fortuna habría sido un trabajo en sí mismo. Pero lo que más me sorprende es que justo en ese momento de máximo esplendor, Carnegie empezó a aburrirse. Tenía casi 70 años y comenzó a querer dedicar su tiempo a la familia, a su esposa, a sus hijos, y al parecer también estaba agotado de ese juego empresarial tan despiadado y lleno de zancadillas. Fue entonces cuando apareció otra figura en escena, Humphrey Morgan, el legendario magnate financiero de la época. Cuando dos monstruos así se encuentran, uno ya sabe que algo grande está por pasar. Carnegie vendió su empresa de la manera más cinematográfica posible. Escribió una cifra en un simple pedazo de papel, el precio que consideraba justo, y lo mandó con un intermediario hasta Morgan. Morgan miró ese papel y aceptó sin chistar, sin bregatear, sin negociar. Un solo gesto de aprobación a cambio de 40 millones de dólares en 1901. Si lo convertimos a valores actuales, estaríamos hablando de cientos de miles de millones. De hecho, en su momento de mayor riqueza, el patrimonio de Carnegie equivalía a aproximadamente el 2% del PIB de los Estados Unidos, una cifra que deja sin palabras. Con ese negocio cerrado, Carnegie se convirtió oficialmente en el hombre más rico del mundo. Aquel niño que alguna vez trabajó 12 horas al día por poco más de $1 había llegado a una cima que casi nadie podría alcanzar jamás. Y con 48-80 millones de dólares en el bolsillo, ¿qué haría ahora? Tras vender su empresa, Carnegie desapareció del mundo de los negocios casi por completo. Se acabaron los tratos, la competencia feroz, el instinto depredador. En su lugar, comenzó a hablar de una filosofía que a muchos les sonó extraña. Morir rico es morir en desgracia, y no lo dijo de boca para afuera, lo puso en práctica.
con una determinación que pocas veces se ve durante el resto de su vida, Carnegie se lanzó a un nuevo juego: donar dinero más rápido de lo que éste se multiplicaba. Financió la construcción de más de 52 bibliotecas alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos y otros países de habla inglesa. Imagínenselo, millones de personas con acceso al conocimiento, a los libros, simplemente porque un hombre que de niño no pudo permitirse estudiar decidió que eso tenía que cambiar. Pero no se quedó solo en las bibliotecas. Volcó su fortuna en educación, investigación científica y en la causa de la paz mundial. Obras como el Carnegie Hall en Nueva York, un ícono cultural que sigue en pie hasta hoy, también nacieron de su bolsillo y luego las donó. Y algo que llama la atención, en muchos casos ni siquiera puso su nombre. Sin embargo, por más que donara, Carnegie nunca logró escapar del todo de la controversia. Hubo quienes lo dijeron sin rodeos: solo está devolviendo lo que les robó a sus trabajadores. Duele escucharlo, pero tampoco es una afirmación sin fundamento, porque su pasado no era algo que la gente olvidara fácilmente. Otros, en cambio, lo veían desde otro ángulo, precisamente porque había conocido la miseria y la carencia desde adentro. Quería usar su dinero para transformar la sociedad. Una forma de redención o quizás una convicción genuina de que la riqueza debe estar al servicio de la comunidad. Yo creo que esta historia no es blanca ni negra, es gris, muy gris. Una persona que fue capaz de una crueldad que dejó tragedias a su paso, pero también de una generosidad que cambió la vida de millones. Y por eso les pregunto en serio, si alguien cometió muchos errores en el pasado, pero luego dedicó el resto de su vida a hacer el bien, ¿cómo lo verían ustedes? ¿Lo perdonarían o simplemente no habría manera de aceptarlo? La historia de Andrew Carnegie no es de esas que se resuelven con un simple bueno o malo. Te deja atrapado entre dos sensaciones que no terminan de encajar: admiración e incomodidad. Por un lado, el niño que pasó hambre de verdad, que creció a pura fuerza de voluntad y una terquedad a prueba de todo. Por el otro, el magnate que no dudó en pisotear a quienes tenía debajo con tal de subir más rápido. Solo de pensarlo ya se siente la contradicción dentro de una misma persona. Si uno mira sus logros, no hay mucho que discutir. Carnegie no solo se enriqueció a sí mismo, contribuyó a construir toda una industria y ayudó a catapultar a Estados Unidos hacia el lugar de potencia mundial que ocupa hoy. Pero si uno mira cómo lo hizo, la historia cambia de color. Explotación, manipulación, sangre derramada, cosas que no se pueden despachar con un simple "así era la época y todos hacían lo mismo". Y luego está ese giro radical al final de su vida, que complica aún más todo el asunto. Un hombre que fue odiado por tantos y que sin embargo terminó abriendo las puertas del conocimiento para millones de personas. Alguien a quien llamaron despiadado y que aún así entregó casi toda su fortuna para hacer el bien. Entonces, ¿qué era realmente? ¿Estaba tratando de redimirse o de verdad creía en el poder de dar? ¿Alguien a quien llamaron despiadado era aún así en campareva bodeanda? ¡Ja! Yo creo que Carnegie era las dos cosas a la vez, genio y villano en el mismo cuerpo. Y quizás es precisamente ese gris, esa imperfección tan humana, lo que hace que su historia sea tan real. Porque en la vida real, nadie es completamente blanco ni completamente negro, ¿verdad? Pero antes de cerrar, quiero hacerles una pregunta de verdad. Si tuvieran que elegir, ¿preferirían ser alguien extraordinariamente exitoso, pero cargando el peso de decisiones que los perseguirían toda la vida? ¿O vivir de manera más sencilla, pero poder dormir tranquilos por las noches, sin remordimientos? Denle like, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué piensan de este personaje. Y si alguna vez ustedes también tuvieron que atravesar su propio lodazal para llegar a donde están, cuéntenme, que quiero saber.